Bueno, hay que tener presente que en la localidad de Las Higueras hay 2 casos positivos en 150 días. Pero el tema es que los verduleros de Las Higueras dicen que no los dejan entrar a comprar mercadería en Río Cuarto, en el mercado de abasto, porque dicen que el COE ha dicho que Las Higueras es zona roja. ¿Cómo es esto, Jorge? Claro, Vanina, esta mañana nos encontramos con esta información. Incluso ya ayer comenzaron a circular los comentarios en la localidad de Las Higueras que no se les permitía el ingreso a lo que se denomina la nave central del mercado de abasto, que es el lugar donde los verduleros tienen la posibilidad de observar la mercadería, de elegir calidad, de discutir precios. Bueno, como Higueras figura en zona roja, el COE dispuso que aquellas localidades que están en zona roja tienen que tener algunas restricciones. Y por tal motivo solo podían comprar, pero realizando el pedido, y en una zona que ellos denominan como el galpón. Claro, empezamos a preguntarnos cómo es esto posible cuando en realidad Río Cuarto, junto a Higueras y Holber, forman parte del Gran Río Cuarto, y Río Cuarto también es zona roja. ¿Cómo es posible que los verduleros de Río Cuarto sí puedan acceder a este lugar y no lo puedan hacer, por ejemplo, los verduleros de la localidad de Las Higueras? ¿Cómo es posible que algunas localidades, siendo zona blanca, tienen que venir a comprar la verdura, las frutas y verduras, a una zona que es roja? Elementos que son manipulados, por otra parte, por gente que vive aquí en Río Cuarto, tal vez en Higuera, Holber, y que viene a trabajar al mercado de abasto y es zona roja. Bueno, todo esto hizo que nos movilizáramos hasta la localidad de Las Higueras y hablásemos con uno de los verduleros del lugar para saber cuál es el tema realmente. Y esto fue lo que nos decían allí en la localidad. No podemos entrar desde hoy en adelante a la parte del galpón de mercado donde están las verduras y elegir nuestras verduras por decisión del COE. ¿Pero cuál sería el fundamento? Dicen que bueno, que estamos en zona roja y que bueno, por ese tema no podemos comprar ni nada. Nos mantienen que mandar la verdura y cobrar a nuestro vehículo. Samuel, ¿y ustedes particularmente como verduleros, qué opinan de esta medida? No, que decían, yo me quedé desconcertado, no sabía que estábamos en zona roja y aparte, bueno, viendo que Río Cuarto tiene mucha gente infestada, me pareció ilógico por ese tema nada más. ¿Y por qué tiempo sería esta medida? No, indeterminado, no nos dijeron nada todavía. Habría que preguntar al mercado. ¿Y cómo hacen ustedes? Porque yo sé que los verduleros generalmente van al mercado, eligen la verdura, negocian los valores. ¿Cómo hacen ahora al no tener esta posibilidad? Y no, se nos va a complicar un poco porque a mí me gusta generalmente elegir la verdura y bueno, ahora vamos a tener que comprar a ciegas. No nos queda otra. Para como estamos en un mes medio complicado. ¿Por qué? Y porque la verdura, viste, está, sea fea, no está muy buena. Hay que elegirla, digamos. Sí. Samuel, ¿y ustedes hacen el pedido? ¿Y quién elige entonces la verdura por ustedes? No, y bueno, no sé, la eligen la gente, los changarines, la gente que trabaja ahí, calcula. Y de ahí nos mandarán. Bueno, esta situación, Jorge, generó un revuelo increíble en la localidad de Las Higueras, porque hasta ahora toda la cuestión sanitaria se venía manejando en torno al Gran Río Cuarto, y Río Cuarto no se separaba de Las Higueras ni de Holber a la hora de tomar decisiones y de definir políticas, pero ahora por primera vez aparece allí una directiva que pone a Las Higueras en otro lugar, pero además con un criterio que es bastante inentendible, porque son 2 casos en 150 días de crisis sanitaria. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué respuestas hay desde el COE? ¿Qué dicen las autoridades del mercado? Bueno, lo que no se entendía justamente es esto, ¿no? ¿Cómo es posible que una localidad como Higuera tiene 2 casos positivos hasta aquí y Río Cuarto contabiliza creo que 125 desde que comenzó la pandemia? Entonces, ¿cómo es posible que no se les permita el ingreso a ellos a este lugar y sí lo puedan hacer el resto? Porque el resto de los verduleros de Río Cuarto, o los verduleros de Río Cuarto, mejor dicho, sí tienen acceso a la nave central del mercado de abasto. Pero para echar claridad a todo este
este tema, vamos a dialogar con el ingeniero agrónomo Ernesto Guevara, que es presidente del mercado de abasto de la ciudad de Río Cuarto. Ingeniero, buenas tardes y gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? No, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos y a disposición para aclarar por ahí algunas informaciones que anduvieron dando vuelta desde ayer, sí, como decís vos. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Pueden o no pueden los verduleros de Higueras y Holberg, que forman parte del Gran Río Cuarto, ingresar como lo hacen el resto de los verduleros de Río Cuarto a comprar al mercado de abasto? Sí, vamos a aclarar quizás porque a partir de esta confusión hay información que se divulgó, digamos que errónea, donde se planteaba inclusive que estaba prohibido el ingreso al mercado de abasto. Esto en primera instancia vale la pena aclararlo. No se prohíbe el ingreso de ninguna persona, de ninguna localidad, por más que esté declarada como zona roja, porque estamos hablando de la provisión de un alimento esencial como son frutas y hortalizas, y por lo tanto está garantizada esa provisión. Lo que sí nosotros venimos trabajando junto con el COE en disposiciones de mayor control o más restricciones para reducir los riesgos de contagio de las zonas determinadas como zona roja o zonas de mayor riesgo. Esto que implicaba que a medida que el COE iba informando a través de su mapa oficial, que está en la página de la provincia de Córdoba, que va donde uno verifica cuándo se determina una zona roja o no, esto ha generado esta confusión cuando se incorpora Higueras como zona roja y lo tratamos como cualquier otra zona roja en particular, donde en realidad esas restricciones corresponden, cuando esas restricciones corresponden a ingresar al mercado, ubicarse en un lugar determinado que está restringido para esa zona determinada como roja. Lamentablemente tenemos que limitar el ingreso de ese comprador a la nave de comercialización, porque digamos es justamente el aislamiento social o el distanciamiento social, perdón, es el que nos permite de alguna manera reducir ese riesgo de contagio, y lo que hacemos es indicarle a ese comprador que, habiendo en general preacordado las compras de sus productos, establecer en la zona de carga justamente la carga de esos productos y retirarse en el menor tiempo posible. Obviamente cuando esto cuando Higueras se considera zona roja, se interpretó que automáticamente tenía que cumplir ese mismo procedimiento. Ahora, en ese momento, ingeniero, ¿nadie tuvo en cuenta que Higueras, Holberg forman parte del Gran Río Cuarto y que tal vez aquí podía existir una especie de excepción cuando Río Cuarto también es zona roja? Bueno, por supuesto, pero aclaremos que esto no se ejecutó en ningún momento. Simplemente ayer se corrió la información de que esa podría ser la disposición. En ningún momento ayer tuvo dificultades ni cualquier verdulero de Higueras para ingresar a la nave de comercialización. Esto evidentemente hoy lo pudimos aclarar. Se considera Río Cuarto, Holberg, Higueras como el Gran Río Cuarto, digamos, no como localidades independientes, y el tratamiento va a ser lo mismo para las mismas localidades. Entonces se está informando en estos momentos para que quede aclarada la situación, ¿no? Bien, entonces, de aquí en más, los verduleros de Holberg e Higueras van a poder ingresar a la nave de comercialización del mercado de abasto como lo hace el resto de los verduleros de Río Cuarto. Sí, como siempre, igualmente teniendo todas las consideraciones necesarias, se toma la temperatura de todo el mundo, el barbijo es obligatorio, mantenemos el distanciamiento social, y esas condiciones va a quedar restringidas a las zonas rojas de otras localidades. Incluso, estamos en este momento tratando de acordar con el COE si hay diferentes categorías. Yo creo que para este tipo de manejos no sé si es suficiente hablar de zona roja y zona blanca, porque es probable que hay zonas rojas que tienen muy pocos contagios, e incluso esos contagios puedan estar localizados y el riesgo es mucho menor, y es probable que podamos tener una consideración diferente, contemplando que actualmente Río Cuarto tiene mucho más contagiados que muchas de esas localidades declaradas como zona roja, ¿no? Sí, Martín, te escucho. Bueno, la pregunta es, ¿a quién le corresponde informar que se va a tomar una directiva de este tipo? Porque señala allí el presidente del mercado de abastos que la información comenzó a correr, pero una directiva así, que ha generado tanto revuelo, tendría que haber tenido algún tipo de formalidad. Imaginamos, por lo menos explicando las situaciones. Y esto los verduleros lo desconocían y por eso rápidamente salieron a manifestar su malestar. Claro, porque empezó a correr, ¿qué significa? Seguro. ¿Que eran rumores o había algo escrito? ¿Estaba en un papel eso, firmado por el COE? Ahí le trasladamos la inquietud. Ingeniero,
¿quién es el que habitualmente o quién brinda la información? ¿Por qué cree usted que han surgido estos rumores de que los verduleros de Higueras y Holberg no iban a poder ingresar a la nave central del mercado de abasto a realizar las compras? ¿Hay una falta de información? ¿Hay alguien que tal vez ha informado y lo ha hecho mal? ¿Es que acaso ustedes dispusieron directamente esta determinación porque Higueras y Holberg están dentro de la zona roja? No, en realidad no hay una información puntual que se ha difundido, sino que como veníamos estableciendo esto como procedimiento habitual, a medida que se declaraba una localidad como zona roja, se incorporaba a ese tipo de restricciones. Automáticamente esto se ha empezado a correr como comentario ayer, sin necesidad inclusive de haber informado que puntualmente para el caso de Higueras íbamos a tener esas restricciones. De todas maneras, vuelvo a repetir, no se ha restringido ayer y se ha planteado como una posibilidad para ver qué procedimiento tomamos a partir de hoy. Le pregunto, ¿toda determinación la toma el COE y esa información baja a ustedes y ustedes entonces implementan lo que dispone el Centro de Operaciones de Emergencia, o estas pueden llegar a tomarse de forma conjunta? Bueno, hay medidas, las medidas son todas conjuntas, pero los lineamientos vinculados a los análisis epidemiológicos, a las situaciones de riesgo, obviamente las toma el COE, que son donde están los profesionales que están capacitados para hacer esos análisis. Sí, nosotros aportamos desde nuestra experiencia qué procedimiento podemos aplicar en el sentido de la operatoria del mercado de abasto. Bueno. En ese sentido, son acordadas los criterios para definir cuándo una zona es roja o blanca, si hay que restringir el ingreso de ciertas localidades, son informaciones que el COE nos provee, ¿no? Y por último quiero preguntarle lo siguiente, ¿qué hay respecto de la manipulación de la mercadería? Porque en realidad se habla de zona blanca, de zona roja, pero muchos verduleros provienen tal vez de localidades que no tienen contagios o tienen números muy pero muy bajos a una ciudad que hoy tiene 125 contagiados. En realidad, gente que viene de zona blanca viene a una zona roja para llevar alimentos que después son vendidos en esa localidad. Pregunto entonces, si bien no está comprobado que se pueda transmitir el virus a través de la manipulación de las frutas y verduras, pero la pregunta es, de todos modos, ¿qué tipo de recaudos se toman en estos casos? Bueno, pero en realidad, a ver, tengamos en cuenta que esta manipulación puede ser previo en una zona de empaque, de acondicionamiento, en zonas de producción. Estamos hablando que muchos de los productos que no se elaboran en Río Cuarto y que no se empacan acá vienen ya de otras zonas de producción, y los procesos tienen procesos de sanitización posteriores al empaque. En ese sentido no habría dificultades. También tenemos producciones hortícolas que sí se pueden tener un nivel mayor de manipulación, que tienen un proceso de lavado y acondicionado, pero y que pueden tener una manipulación. De todas maneras, tengamos en cuenta, como bien decías, no hay una relación directa entre lo que es la manipulación sobre un producto y un contagio que se pueda trasladar a través de un producto. Los contagios están comprobados, se realiza a través de personas y en función de su distanciamiento y el contacto directamente con personas, no con otro tipo de mercadería. Muy bien, compañeros, no sé si tienen alguna pregunta para formular ustedes, si no ya lo dejamos al ingeniero agrónomo que tan gentilmente nos ha atendido. No, creo que está allí la cuestión, Jorge, tenemos que cerrar, pero me parece que es una situación en la que volvemos a lo de siempre. Es como el cuento de la buena pipa. Acá aparece una polémica y todo termina en un COE y una situación mal comunicada. Lamentablemente, estamos en una situación de emergencia donde la información con claridad tendría que ser crucial para todos y eso no está llegando. Así es. Bueno, Seguro. Jorge. Y creemos realmente que tal vez se debieran revisar algunos aspectos, por ejemplo, vinculados a las medidas que tienen que tomar y qué ocurre realmente con aquellas poblaciones que a lo mejor todavía están en zona blanca o que si han tenido tienen un bajo nivel de contagios realmente. Digo esto porque a veces sabemos, se han tomado medidas que son generales y que lamentablemente terminan impactando de manera totalmente distinta en aquellas localidades que no han tenido casos de manera muy distinta a aquellas que sí ya llevan casos numerosos, como puede ser Río Cuarto, Vicuña Maquena y otras localidades. Así es. Bueno, Jorge, gracias. Hasta luego. Muy bien.